Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a enseñar a corregir o evitar algunos errores que cometemos como principiantes con las acuarelas. Este no es tanto un error, sino más bien un consejo, y es tener dos recipientes con agua. Estos son dos recipientes de plástico de otras cosas que reciclé para esto. En uno vamos a tener agua sucia y en otro agua limpia. En el de agua sucia vamos a enjuagar nuestro pincel de las acuarelas y el segundo le podemos dar una segunda enjuagada y podemos usar ese como agua limpia para mojar nuestro papel o para meter el pincel en nuevos colores. El segundo consejo, que no es tanto error sino consejo, es que algunas acuarelas, por ejemplo estas que están aquí, son como muy secas, es difícil sacarles color, y para eso antes de empezar es bueno humectarlas. Estas son las Cotman de Winsor & Newton. Algunos usan como un spray. A mí me gusta nada más ponerles una gotita de agua y empezar. Esto es muy recomendable si tus acuarelas no son muy pigmentadas. Esto casi siempre ocurre con gamas económicas, o también hay algunos pigmentos en específico que no son tan fáciles de reactivar. Entonces con esto y lo dejamos ahí a un lado, y ya cuando vayamos a pintar, no tiene que ser mucho tiempo, un minuto menos, no importa, pero eso va a hacer que el pigmento se tome mucho más fácil. Ahora sí vamos a empezar con los errores. El primero, y creo que es el más común, el que todos cometimos al menos una vez, es no utilizar el papel adecuado. Por ejemplo, este fue un boceto súper rápido en sitio. Está hecho en una hoja de papel bond, de las que usamos para imprimir, normalita. Y como pueden ver, se nota que no está diseñado para acuarela. Lo hice aquí porque no pensaba ponerle acuarela originalmente, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pues esto es lo que pasa. También en la parte de atrás se ve así, y si hubiera aplicado más capas, el papel de plano se rompe. Si utilizamos papeles más gruesos, aunque no sean para acuarela, vamos a tener un resultado mejor. Este es un boceto también en sitio, en otro lugar, y este es papel mix media, medios mixtos de Canson, es un sketchbook. Y este maneja mucho mejor el agua. Sí puedo darle, o sea, no se ve para nada como aquel, pero sí podemos ver que está bastante ondulado. Y esto como tal no sería un problema, a menos que te moleste pues esa ondulación que se va a hacer. Pero este es una capa solamente de acuarela, muy sencilla. Aquí no hay problema. El problema sucede en este ejemplo, que como pueden ver aquí sí está un poquito más trabajado, tiene varias capas, y aquí podemos observar como una mancha en esta zona. Y lo que pasó aquí es que mientras estás trabajando se está ondulando el papel, entonces se crean estos como huecos en donde obviamente está más abajo, hay puntos más altos, y si tú pones acuarela, agua, lo que sea, se va a ir hacia aquí y no vas a poder controlarlo, y ya no lo vas a trabajar tan bien. Entonces, aunque se supone que este papel es para todas las técnicas, los papeles que se dicen para todas las técnicas nunca son para todas las técnicas. Hay algunas que le sirven mejor que otras. Y bueno, aquí lo vemos. Aunque dice que se podría usar acuarela, pues sí se podría, pero una capa muy ligera, algo como esto, sí, sin problema lo maneja. Pero no puedes hacer deslavados, texturas tan interesantes. No es lo adecuado. Entonces, lo mejor es comprar un papel que diga explícitamente, o que te digan explícitamente que es para acuarela. Por ejemplo, tengo aquí otro papel que a primera instancia podría parecer que sí serviría para acuarela. Tiene algo de textura, es un poquito más grueso y se siente bien. El problema es que pasa esto.
se traspasa el color. De hecho, se traspasa mucho más que en otros papeles. Como pueden ver, aquí está la acuarela y en la parte de atrás no solo manchó la hoja de atrás, sino que hasta acá, o sea, se traspasa casi como si fuera marcador. Esto sucede porque los papeles que están hechos para acuarela tienen como una capa, una superficie que hace que el agua no traspase, o sea, como que absorbe el agua y no la expulse hacia el otro lado. Eso no sé cómo se llama en inglés, eso no sé cómo se llama en español, pero en inglés he oído que le llaman el sizing. Y pues sí, es como una capa protectora, parecido a lo que tienen papeles que son para marcadores, que igual hace que no traspase el marcador. Según la técnica que quieran aplicar, es el papel que van a escoger. De preferencia un papel grueso si quieren hacer muchas técnicas húmedas, de 300 gramos. Los papeles, el grosor se expresa así en gramajes. Son los gramos que pesa un papel de ese tipo en un metro cuadrado. Entonces para acuarela se recomiendan de 200 gramos hacia arriba, pero repito que sea específicamente para acuarela, porque ya les enseñé qué pasa con el que puede ser sí grueso, pero no es para acuarela. Y también es recomendable que tenga algún porcentaje de algodón. Mientras mayor porcentaje de algodón tenga, el papel va a ser mejor, aunque son más costosos. Para iniciar no hay ningún problema, se puede usar, se puede trabajar bien con un papel sin algodón. Estos son conocidos como papeles de celulosa. El siguiente error que yo cometí es no mezclar colores. Aquí tenemos algunos arbustos, algunos árboles en planta, y aquí una mezcla bien rara que según yo era un árbol en alzado. Y es particularmente de aquí para acá, porque se lo hice posterior. Vemos colores muy vibrantes que no son realmente como muy naturales. También por aquí los vemos muy vibrantes, pero ya tenemos un poquito más de verde parecido a un árbol, porque esto lo hice después. Y repito, esto es algo que pasa particularmente, o me pasaba a mí particularmente con los árboles, que quedaban colores que no eran para nada naturales y que de hecho hasta se veían como muy, pues sí, muy poco naturales. Entonces, el error en ese aspecto es no mezclar los colores, sobre todo cuando uno está iniciando, como que quiere usar los colores de la paleta tal cual, como que te da miedo mezclarlos, revolverlos, quizá hasta ensuciar la paleta. Y realmente de las mezclas es de donde se obtienen muy buenos colores, especialmente los verdes. Por ejemplo, en esta paletita tenemos 2 verdes. Ahora voy a revolver, por ejemplo, incluso voy a utilizar esta mezcla que ya tengo aquí, que debe de ser un poco de quizá con algo de ocre. Y lo que va a hacer mezclar estos colores es que los va a hacer no tan vibrantes, como sucios, no sé, más naturales. Este es como un verde más seco. Lo voy a revolver de este lado con un poquito de azul, de verde. Pueden ver que hasta como que se oscurece más. Y no nada más con ese color. Por ejemplo, me pasó que me llevé en estos días a hacer, de hecho, este boceto que hice también en sitio, mucho más suelto. Y no me llevé los colores que me hubiera gustado llevarme. Me llevé esta paleta que no tiene un color, por ejemplo, como que es un siena tostado, es un como café anaranjado, o incluso como este de acá me hubiera gustado. Creo que este es tierra tostada, no me acuerdo bien. O sea, finalmente son cafés. No me llevé algo así. El único café que yo llevaba era este. Y es un café muy
no tan, no sé, no me gusta mucho este café. Es como más frío, más como café seco, digamos, si este es verde seco, este es café seco. Y yo quería algo más así, más cálido. No lo tenía, obviamente. Entonces, lo que hice fue agarrar un poco de este rojo. Este es rojo pirol. Como pueden ver, estas son acuarelas profesionales y estas no necesitan que les ponga esa gotita extra para que pigmenten. Estas así de una las toco y ya sueltan pigmento. Esta de hecho también es estudiante, pero es de buena calidad. Bueno, siento que es mejor que Codman. Entonces ya con un poquito de rojo ya tengo algo muy parecido a lo que quería. Y esto es mezclando colores. Entonces así, no tengan miedo de mezclar sus colores, de ver qué colores salen, de darle más variedad a las mezclas, de hacerlos más, ya sean más vivos, más brillantes. Por ejemplo, este lo podría hacer mucho más vibrante si le agrego este amarillo. No tengan miedo de experimentar. De hecho, uno de los primeros ejercicios o de los ejercicios que más se recomiendan es hacer este tipo de tablas de color donde estás revolviendo un color con otro y vas viendo qué colores te salen, y aún así vas a tener más variedad que esto. Por ejemplo, aquí en este lado estaba poniendo más de este color y menos del color de acá, y en este lado era más de este y menos de este, y en este me equivoqué. Como pueden ver, aquí se ven como todos muy morados, y este de repente se ve café, es porque tiene más del de este lado, y este se ve mucho más violeta porque tiene más violeta. O sea, se van creando diferentes variaciones, pero no tengan miedo de experimentar. Otro error que yo cometí mucho tiempo fue no usar una paleta. Como vieron, aquí estuve revolviendo en esta parte que funciona como paleta. Igual acá estuve revolviendo aquí. Antes yo no hacía eso. Bueno, en acuarela vamos a tener colores más claros si agregamos más agua. Con menos agua y más pigmento vamos a tener el color más intenso. Entonces los claros los vamos a obtener con agua. Yo tenía muy claro eso, pero yo lo que hacía era que cargaba mi pincel con bastante agua y tomaba muy poquito pigmento. Entonces ahí ya tengo, ¿no? Mucha agua y poco color, debe de darme un color claro, y trataba de pintar con eso. Y pasaba esto de aquí, que se hace, no sé si alcancen a ver ahí, como una burbuja de agua, y me quedaba muy raro al secar esto. O sea, se veía como que el agua y un puntito de color ahí, no era el color claro que yo esperaba. No sé si alguien más haga eso, que le da flojera utilizar esto, pero lo mejor es más bien mezclar en la paleta, tomar un poquito de pigmento e irle poniendo agua aquí mismo y ya pintar con eso. Y ya tengo entonces un color muy claro porque tiene mucha agua y poco pigmento, pero está todo revuelto, no está como aquí, no está concentrado. Además, esto sirve para controlar transparencia. Si quiero un color más intenso, le voy poniendo un poco más de pigmento, pero igual con agua. También otra cosa que no necesariamente es un error, pero que muchos principiantes hacen, es que sobre todo cuando trabajan con acuarelas en tubo, no les ponen agua, las usan así directo del tubo. Y sí se puede pintar con ellas, claro que sí, pero no te queda el efecto de acuarela, te queda algo muy intenso, muy opaco. No puedes tener este tipo de transparencias, se dificulta hacer técnicas como de dispersión.
Entonces lo mejor es pues ponerle agua a la acuarela. Las personas que trabajan así directo del tubo y les gusta, probablemente les guste más el wash. Ese sí se trabaja muy opaco, aunque también puede tener algunas transparencias, pero probablemente les interese más el wash. La acuarela es muy interesante cuando le vamos agregando agua. Entonces básicamente es usar la paleta ya sea para hacer mezclas como para hacer estos degradados con agua, crear transparencias, que como les mencionaba es un ejercicio interesante que les va a servir para controlar intensidad y controlar el agua. Aquí tengo un ejercicio de ese estilo, que me voy desde lo más oscuro, voy agregando agua, hasta tenerlo más claro. Esto ayuda mucho a entender cómo sacar estos valores, porque como les mencionaba, luego uno queriendo hacer estos colores muy transparentes, le agrega un montón de agua al pincel y no queda bien. Ahora sí vamos al siguiente error, que tiene que ver con lo que les comentaba de cómo se vuelve interesante la acuarela cuando trabajamos con agua. Hay una técnica que se llama mojado sobre mojado. Cuando aplicamos pintura sobre el papel que está mojado. Por ejemplo, aquí voy a mojar esta parte de la hoja y voy a tratar de hacer un cielo. Hay varias formas de hacerlo. Esta es una de las formas fáciles. Pongo pigmento en mi pincel y hago un degradado. Vean cómo se va extendiendo el color. Aquí tengo un poco demasiada agua y se va a... se está acumulando en la parte donde tiene pendiente, que en este caso es hacia acá abajo. Esto lo pueden hacer ya sea con un pincel seco o con una servilleta. Ahora voy a recoger un poco de este pigmento y ya hice ahí mis nubes. Y de hecho, si quisiera, podría ponerle algunas nubecillas como más oscuras. A esto se le llama mojado sobre mojado porque estoy aplicando pintura sobre esta parte que está mojada y le da un efecto totalmente diferente a que si lo estuviera aplicando sobre el papel completamente seco. Estoy tratando de difuminar esta parte y ahí está. El secreto, el problema con esta técnica es el siguiente. Voy a hacer esto mismo de la nova más oscura. No me da este mismo efecto. Aquí están sucediendo dos cosas. Uno, el agua está un poco entrometiéndose con mi hoja. Una pequeña solución es usar este tipo de broches. De hecho lo voy a poner más abajo porque es donde estoy trabajando y que me sostenga la hoja. Aquí también como la hoja se estuvo levantando, se corrió un poco la pintura. Pero aquí se está extendiendo mucho más de lo que yo esperaba. Lo que pasa con esta técnica de mojado sobre mojado es que mientras más mojado esté el papel, menos control vas a tener de hacia dónde se está moviendo tu pintura. Pueden ver que aquí ya se está como yendo hacia este lado, esa parte oscura. Y si está muy seco el papel, no va a dar este efecto como difuminado porque la pintura ya no se va a poder extender. Entonces te va a generar como manchones o como manchas, que también es algo interesante. Como por ejemplo me pasó acá, que esto era seco sobre seco, entonces se ve perfectamente dónde empieza un color y dónde empieza otro, pero yo lo que hubiera querido era que estuvieran así como difuminados. Entonces esos difuminados se logran cuando el papel está húmedo, pero no está así tan mojado. Hay que entender cuál es el momento preciso. Por ejemplo, aquí si yo ya le empiezo a agregar algo de pintura, pueden ver que aquí está todavía algo húmedo.
pero ya está bastante seco y no se va a extender así. Si está muy húmedo, la pintura se extiende mucho y es difícil de controlar. Si está solamente levemente húmedo, se va a extender un poco, pero no va a correr demasiado y es más fácil de controlar. Básicamente ese es el secreto, encontrar el punto de donde tiene la humedad suficiente el papel, que no esté tan como diría Cantinflas, sí creo que era Cantinflas, ni tan ni muy, o sea, el punto perfecto, y eso solo se adquiere con la práctica. El último error del que les voy a hablar en este video tiene que ver con los pinceles. Los pinceles para acuarela son muy suaves. Hay de distintos tipos. Estos dos son mezcla de pelo natural con pelo sintético, pero también tengo otros que son de pelo sintético y siguen siendo suaves. Esa es una característica que les ayuda a trabajar bien en acuarelas. Y como son tan suaves, pues sí son algo delicados. Entonces, este es un error que yo cometí mucho tiempo. No utilicen esos pinceles que son para acuarelas con otras técnicas, como fue el caso de este pobrecito que ya casi hay que jubilarlo, que los pelitos pues ya van para todos lados, y este sintético, por cierto, ya no sostiene la punta tan bien como antes, y esto tiene que ver mucho con las técnicas que utilicen y sí, con los materiales con los que lo utilicen. Por ejemplo, el wash, que sí es parecido a la acuarela, sí es un poquito más denso, entonces va a ser un poco más brusco con los pinceles. Si utilizan acrílico, ahí sí ya es usar cosas más abrasivas con los pinceles. Entonces, si piensan trabajar con acuarela, tengan al menos, o sea, los pinceles que tengan, que sean para acuarela, que nada más sean para acuarela, al mucho que sean para wash, porque si no, sí se los van a acabar más pronto, como fue mi caso, que no soy tan buena cuidando pinceles, honestamente. Y pequeños cuidados para los pinceles es, siempre que terminen su trabajo, lávenlos muy bien. Si pueden, denle un poquito de forma y déjenlos secar. Asegúrense de que no tenga pigmento y déjenlos secar. Si ven que su pincel, o si quieren conservar mejor la punta del pincel, pásenlo por un jabón de glicerina y le dan la forma, y ya después, antes de usarlo, lo enjuagan muy bien y ya lo pueden usar. Esa es una forma de recuperarles la punta, aunque no les dura mucho. Al menos a este, que ya estaba así muy gastado, ya no le dura la punta que le dé forma. Entonces espero que este video les haya servido. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ahora voy a tener también una playlist de acuarelas, y aquí hablo sobre arquitectura, dibujo arquitectónico y básicamente los materiales de arte que se me atraviesen. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Paz!